es las leyes de reparación histórica a familiares de desaparecidos que dictó en su momento, en 1991, Carlos Saúl Menem. En 1994 hubo una segunda ley. Que era una persona clave en todo el entramado de sociedades que armó Cuéllar desde Quilmes. Ajá. Porque Nogueras efectivamente es de Quilmes. Dos protagonistas, Luis. Acá tenemos otro de los videos. Esta persona es una persona muy importante también, Mariela Teruel. Cualquier causa noble que exista sobre la Argentina la iba a agarrar el kirchnerismo. ¿Para hacer el bien? Por supuesto que no. Para crear necesidades y crear derechos. Y así crear cajas, entidades que tengan cajas y se hagan millonarias para luego satisfacer el derecho de unos pocos. El derecho que ellos se creen que existe, que es de percibir de la nuestra. A través de, como ya les dije y valga la redundancia, estas cajas negras de la política que nada tienen que ver con la libertad individual y económica que sí debemos tener los argentinos. Miren esto, los derechos humanos como un negocio. Miren. Los negocios de los derechos humanos. Con Cristina, con Néstor, con Eve y con los demás. Bueno, ahí está. Los negocios de los derechos humanos. Mirá. Vamos a centrarnos en dos de los derechos humanos como un gran negocio que hicieron los Kirchner. Datos concretos. El contexto. Dale, mirá. Te muestro la primera placa. Los derechos humanos como negocio. El gobierno analiza desde el año pasado 23.000 expedientes de la ley 24.043. ¿De qué se trata esa ley? ley? ¿Qué es la ley 24.043? Es las leyes de reparación histórica a familiares de desaparecidos que dictó en su momento, en 1991, Carlos Saúl Menem. En 1994 hubo una segunda ley y después con los Kirchner agregaron otra ley para las personas que estuvieron exiliadas. Son 3.000 millones de dólares otorgadas desde los comienzos del menemismo. Perdón, están revisando porque dicen que a algunos se lo dieron de manera duplicada y a otros se los dieron sin los papeles correspondientes, ¿no? Mirá, 3.000 millones de dólares. El juez federal Ariel Lijo investiga el esquema de corrupción entre funcionarios y abogados para adulterar, lo que vos decías, Luis, indemnizaciones y exilios forzosos. ¿Qué son los exilios forzosos? Por ejemplo, bueno, cobró 14 millones de pesos y fue un escándalo, lo contamos en La Cornisa, Nacha Guevara. Ajá. Nacha Guevara estaba en discusión si se había ido porque la echó la dictadura o si se fue, bueno, no quedaba claro, pero cobró 14 millones de pesos. Y después, casos emblemáticos para recordar. Dale. Ya. Vos hiciste un libro sobre esto, ¿no? Sí, sobre sueños compartidos y los otros temas también. Sueños compartidos. Hay una causa judicial que todavía espera el juicio oral y público. Ah, ¿todavía espera el juicio oral? Después. Mamita, después de 13 años. El juicio oral y público. Joclender está con negocios en la construcción, en Rosario, va y viene en la ciudad de Buenos Aires. Pablo está en Paraguay, Pablo el hermano menor. Madre de Plaza de Mayo en el 2011 manejó una caja de 1.296 millones de pesos para hacer viviendas. Unos 300 millones de dólares de la época. ¡Wow! 300 millones de dólares. La empresa constructora que manejaba las obras, en su gran mayoría, era Meldorec, la empresa privada de Joclender, que su cliente más importante, te diría el único, era el Estado. O sea, el Estado le daba plata a la empresa constructora de Joclender, que se daba la plata a sí mismo. Fue, te diría, el impulsor de lo que después sería Pérsico y Grabois, Joclender. Y de esa plata, la tercera parte se manejó en Chaco. Las casas no las terminaron. ¿Te acordás? No las terminaron. Bueno, esa una especie fue... de sueños de los pibes villeros de Milagro Sala, ¿no? Bueno, sí, pero muchísima más plata. Y esa fue, digamos, la manera en la que se la metieron en el bolsillo a Eve Bonafini. Muy bien. El gobierno decidió desclasificar los archivos del 76 al 83. Exactamente. Saludemos a Miguel Ángel Toma, porque integró la CIDE, creo que durante el gobierno de Menem, si mal no recuerdo. Miguel Ángel Toma, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué significa desclasificar esos archivos y qué impacto puede tener? A ver, ¿alguien los vio? Estaban en la CIDE, van a pasar al Archivo General de la Nación. Cualquier periodista los puede pedir. ¿Cuál es el impacto real que puede tener esta decisión, Tomás? Buenas noches a toda la mesa. Bueno, en primer lugar hay que ver qué es lo que queda de remanente de los archivos, porque también sabemos que más allá de lo que pueda haber en la estructura de inteligencia, en la CIDE,
Gran parte de los archivos estaban en el batallón 601 de inteligencia de Callao y Viamonte, y esos fueron destruidos antes de entregar el poder en el 83 a Raúl Alfonsín, de manera que habrá que ver qué es lo que queda y a partir de lo que remitan, ahí sí vamos a poder hacer un análisis mucho más preciso de la información que puede hacerse pública, lo cual me parece excelente porque creo que es un derecho de todos los argentinos acceder a toda la información disponible para poder tener una visión amplia y no sesgada ni parcializada de lo que fueron esos años de plomo. Ahora, Toma, ¿qué tipo de documentación deduzcamos se podría encontrar? Porque yo tengo en la memoria todavía, en un documental que hicimos junto con Mariano Coni y Gastón Duprat, las palabras de Videla diciendo, no están, son desaparecidos, no existen. Y yo no creo que haya ningún documento diciendo, los desaparecidos estaban acá, allá y acá, con la cédula o el documento correspondiente, por ejemplo. Bueno, ahí hay que hacer un análisis más particularizado, Luis, comparto, porque muchas de las cosas que deben haberse destruido, que de hecho fueron destruidos como antecedentes, sí los podemos encontrar en archivos de otros servicios colaterales, concretamente el FBI o la CIA. Que tenían información que remitía a la estructura de inteligencia militar a esas estructuras de inteligencia externas. Esto es muy simple, lo mismo está pasando o ha pasado con los archivos del atentado contra la AMIA y la Embajada de Israel. De la AMIA, exactamente. Parrilli, cuando era interventor de la Secretaría de Inteligencia, fue al Palacio Barolo y destruyó sistemáticamente todo lo que habíamos trabajado intensamente, que recientemente el juez Lijo hizo público en el informe sobre el atentado a la AMIA. Se puede reconstruir, Luis, esto, porque todo eso también tiene su contrapartida en los informes que se compartían con servicios colaterales que obviamente en el caso de la AMIA colaboraban con la investigación que estábamos desarrollando nosotros. Ahora, me parece que hay un dato central que marcar acá, Luis, si usted me permite. Por favor. Que es el siguiente. Yo he escuchado todas las voces que se han opinado hoy sobre este tema, las más variadas, oficialistas, opositores, analistas, y en todos los casos se ha soslayado un tema que es central, el contexto geopolítico en el que se produce este tipo de circunstancias. La Guerra Fría, ¿no? No nos olvidemos. Exactamente. Y cada una de las estructuras tenía un alineamiento geopolítico muy y la claro guerrilla y muy fue definido. alimentada y la guerrilla fue alimentada por, en ese momento entiendo que la Unión Soviética, Cuba. Exactamente. Y algunos países de la región, ¿no? Y la guerrilla argentina fue alimentada a través de no solamente países como Cuba o la Unión Soviética, sino también a través de secuestros extorsivos, ¿no? Exactamente, las fuentes de financiación eran múltiples, venían de afuera algunas, otras, bueno, el caso más famoso, el secuestro de los Born, ¿no? Sí. 60 millones de dólares. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Acá había estructuras de la guerrilla que desde el principio estaban alineadas con la Unión Soviética. El caso del ERP. Luego, el caso de otras guerrillas, el caso de Montonero, sí, que originalmente era una estructura de naturaleza nacionalista y casi con tintes de derecha, con el correr del tiempo terminan alineándose también con Cuba y con la Unión Soviética. Es decir, es cierto que muchos jóvenes idealistas, yo soy de esa generación, Luis, lo he vivido en persona, había una adhesión por ideales, pero las cúpulas, los Firmenich, los Vaca Narvaja, los Perdía, los Santucho o los Gorriarán, ya tenían tomada una decisión de alineamiento, y la Guerra Fría, que era en el norte, entre Estados Unidos y Rusia, era una guerra caliente en la periferia. Exactamente, Tomás. Es para hablar largo y tendido, pero muchísimas gracias por ponerle mucho contexto a lo que se está discutiendo hoy en el 24 de marzo, en el día presentado como de la memoria, la verdad y la justicia. Gracias, Tomás. Gracias a ustedes, un abrazo. Enseguida vamos a ir al presente. Anoten esto, tenemos material muy interesante y exclusivo, algunos videos que involucran a Cuader y su máquina de contar platita y algunas cositas más que no podemos adelantar. No voy a decir lo último, pero Silvina Martínez, contame
Perdón, contame si la decisión del gobierno de considerar a lo que pasó con la hija del capitán Viola, el capitán Viola, como delito de lesa humanidad, hace que se pueda reabrir esa causa. Contame, dale. Exactamente, porque al considerarlo delito de lesa humanidad pasa a ser imprescriptible, y al ser imprescriptible, bueno, claramente la justicia puede ordenar su reapertura y su investigación. Por eso es muy importante esa decisión que se tomó en el día de hoy. Muy bien, y hablando de memoria, la memoria un poquito más corta, la memoria de hoy, ¿qué tendrán que ver con Cuéllar, por ejemplo, el señor Aníbal Fernández? Me lo va a contar Pisi ahora mismo. Antes, este es Aníbal Fernández hoy, 24 de marzo, después de tanta miseria, tanta crueldad, tantos caputazos sufridos, cómo mezclan todo, tanta motosierra, tanto fascismo, dice Aníbal Fernández, bueno, tanto resentimiento. ¿Qué haces, pelado? Buenas noches. Tanto resentimiento, tanta ignorancia, tanta estafa y, en definitiva, tanto enfermo psiquiátrico. Por fin, música para mis oídos, música para los oídos de Aníbal Fernández. Por ahí Aníbal Fernández puede escuchar como música para los oídos el informe que va a presentar el señor Nico Pisi. Nico, buenas noches. Contanos un poco, por favor. Buenas noches, Luis. Efectivamente, la causa del ex senador Edgardo Cuéllar se reactivó la semana pasada con detenciones y allanamientos que ordenó la jueza Arroyo Salgado. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Perdón, el video que me mostraron, producción, el video que me mostraron. Hay una parte que no se puede mostrar, muchachos, Me lo editan, por favor. Hay una parte que, como no sé cómo decirlo, como contexto se puede mostrar, pero otra parte no, ¿Estamos? Perdón, adelante, Nico, dale. Luis, te decía que en la causa de Cuéllar apareció efectivamente el nombre de Aníbal Fernández. ¿Y por qué? ¿Por qué apareció el nombre de Aníbal Fernández? A través de un contador, José Nogueras, que era una persona clave en todo el entramado de sociedades que armó Cuéllar desde Quilmes, porque Nogueras efectivamente es de Quilmes. Como a muchas otras personas, la jueza Arroyo Salgado le secuestró el teléfono y obviamente en el teléfono había mensajes. Mirá con quién hablaba este señor Nogueras, Luis. Una de las personas, ese gráfico te marca todo digamos, los chats que tenía este chico, Luca Festuca o Festuca. Con Aníbal Fernández. No, está agendado así en el teléfono. Luca Festuca, digamos, amigo o contacto de Aníbal Fernández. Exactamente, Luis. Este muchacho ¿Y qué trabajó. son esa especie de línea? De gráfico. Cada línea es un día y son los mensajes que tenía Festuca, allegado a Aníbal Fernández, con el contador de Cuéllar Nogueras. Mira vos. O sea, Nogueras hablaba con Festuca y con otra persona, Juan Manuel Paz, que trabajó con Aníbal Fernández. ¿Sabes cuándo habló? ¿Cuándo? Ahí aparece Juan Manuel Paz, secretario de Aníbal Fernández en algún momento, justo después que hubo el episodio de Cuéllar en Paraguay. Mira vos. Entonces, ahora vamos a ver los videos, ¿no? Sí, pero ahora vamos a ver. Pero antes, ¿por qué son importantes estos videos, Nico? Así se entiende bien. Luis, estos videos fueron secuestrados en alguno de los allanamientos que hizo la jueza Arroyo Salgado. Son videos de 2018 y 2019, son muy viejos. Cuando Cuéllar era un hombre muy importante en el gobierno de Bordet, en la provincia de Entre Ríos. Y lo que vamos a ver nosotros es a Cuéllar contando plata en algún momento y a Cuéllar con su secretaria. Bueno, decilo vos, a ver. Sí, Luis, vamos a presentar los personajes que hasta ahora no se sabía quiénes son los protagonistas de los videos. Ahí tenés a la derecha arriba Gustavo Tortul. Gustavo Tortul es una persona muy importante. Actualmente trabaja en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos y es un hombre de Sergio Urribarri. Es decir, Urribarri puso a Tortul en una oficina clave, obviamente, de la gobernación, a controlarlo de alguna manera a Cuéllar. Y al lado esta chica Yamila Belín Camps, que es una de las secretarias de Cuéllar. Ahí la secretaria, no era la pareja, ¿no? No. Ok. Esta no es la pareja. Perdón. Esos son dos de los protagonistas, Luis. Acá tenemos otro de los videos. Esta persona es una persona muy importante también, Mariela Teruel. Ahí está Cuéllar. Contando plata, la guardaron en una bolsa. Ahí se abrazan, se saludan. Epa, ahí. Estaban contentos. Estaban contentos.
Y este es otro personaje que hasta ahora no había sido conocido, Luis. El sobre marrón que tenía Cuéllar, mirá dónde lo guardan. En la bolsa. ¿Cómo ¿Para qué saludo usted entre Esteban, buenas noches. No sé. No, pará, se lo guardan en un bolso. Ahora, perdón, qué impunidad, ¿no? Porque, ¿cómo ignorar que ahí había una cámara, no? Supongo, no sé. No, además el pendrive lo tenía, si era un pendrive que tenía en el bolsillo. Espera, a ver, contame, Nico, a ver. Cuéllar sabía perfectamente bien que esa cámara estaba. De hecho, hace muchos años, la CIDE de ese entonces hackeó el teléfono de Cuéllar y bajó los videos. Y con esos videos lo extorsionaban a Cuéllar. Cuéllar sabía perfectamente bien que esos videos... Él tenía una aplicación en el teléfono y desde esa aplicación veía las cámaras de seguridad de su propio despacho. O sea, Cuéllar esto lo sabe hace 7 años, Luis. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo literalmente los derechos humanos y todo esto que estamos viendo, ahora vamos a ver por qué esta mezcolanza, termina siendo una característica habitual del kirchnerismo? Cuando no solo hablamos de las necesidades que crean los derechos para las cajas oscuras que tienen, ellos también tienen sus entramados políticos con sus funcionarios. Ahí nombraron a varios, no hace falta que me los ponga a repetir, el periodismo sabe lo que investiga y sabe de lo que dice. Pero la realidad es que cada vez que hablamos del kirchnerismo hablamos de cajas ocultas, de documentación destruida, de gerentes de la pobreza y del hambre, de que se cagan realmente en otras personas, de entramados políticos oscuros, muchas veces de entramados con organizaciones y muchísimas otras veces de cambiar la historia. Por eso es que dejé pasar el correr de todo este clip, porque me parece que está todo mezclado, pero es todo lo mismo. De hecho, el kirchnerismo deviene de políticas oscuras planteadas por el socialismo en Argentina. Y por eso hay que hablar de todo. Durante muchísimo tiempo, esta gente, por decirle de alguna manera, pero los corruptos y burócratas de siempre, los kirchneristas, han estado ahí sin saber qué eran. Por eso el kirchnerismo, el kicilofismo, o como quieran llamarle, les sienta mal. Porque en realidad siempre son lo mismo. Son socialismo. Y además son ladrones. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Por supuesto. Por supuesto, siempre están ligados. Siempre están ligados con el abuso del otro para conseguir lo material e irse bien arriba y tener un estatus en la sociedad importante en donde manejen todo con abusos de poder, etcétera, etcétera. Pero les encanta, es algo que no pueden evitar, transformar la historia a su favor. Transformar la historia para quedar de alguna manera como héroes. Y por eso los personalismos, cuando empiezan con peronismo, con Perón y Evita, que no me los toque, las estampitas. Y es muy importante para una generación, sobre todo, yo creo que las generaciones más jóvenes está muy bien que conozcamos nuestra... Bueno, me incluí dentro de joven, ¿no? Pero hay más jóvenes que se conozca la historia, está muy bien. Sobre todo para no repetir tales atrocidades, pero creo que lo peor de esta historia, más allá de las aberraciones que se han cometido de todo el video, no hace falta ni que hable de todo lo que habló el video de Casa Rosada, vayan y mírenlo y ya lo habrán visto muchos. Yo creo que nos tenemos que centrar en esta historia, en la de los últimos 40 años si quieren, en toda. En la del kirchnerismo, robando dinero, en la del peronismo, robando dinero y usando a los trabajadores, a la gente de bien, a la gente emprendedora, metiéndose en absolutamente todos los terrenos de nuestra vida para generar esto, derechos. En este caso empezamos hablando de los derechos humanos como negocio. Los datos están ahí, los arrojó el periodista Gasulla sobre la mesa, los tienen ahí al inicio del video. Pero también han generado todo tipo de necesidades para generar derechos, pseudo derechos, para preservar negocios políticos y a través de esos negocios políticos satisfacer incluso hasta sus necesidades, si quieren llamarle, o sus negocios espurios o también sus, vamos a llamarle, sus más íntimas revelaciones o más íntimos deseos, hasta incluso sexuales, con posiciones de poder. Como vieron en el video ese anterior,
en el de todo el tema Quader y el dinero y los sobrecitos, que ya hablamos bastante de los sobrecitos, el dinero y las cajas en este video, también podemos notar cómo el poder los enaltece a tal punto de que se creen hasta Brad Pitt, incluso. Y bueno, ni hablar de la Angelina Jolie de la política, ¿no? Que hay un montón. Y este es un tema que tenemos que abordar. Porque ¿qué tiene que ver, y discúlpenme la grosería, pero el pene de los políticos entre todos los entramados oscuros y el bolsillo de los argentinos de bien y el esfuerzo de los argentinos de bien? ¿Por qué siempre hay un político, y oh casualidad, es kirchnerista, que reivindica en la historia atrocidades, realmente, y que además agarra todas las banderas posibles para agarrar diferentes grupos utilizando el populismo a costa de los argentinos de bien? ¿Por qué siempre hay un kirchnerista ahí? ¿Por qué siempre hay una persona o un socialista o un peronista o como usted le quiera llamar? ¿Por qué siempre hay un político oscuro detrás? ¿Será que los argentinos los dejamos avanzar demasiado? Porque echarle la culpa siempre a que los políticos son una mierda y demás es algo que está bueno, pero la realidad es que es algo vacío si no miramos también para acá. Y los jóvenes, vuelvo a decir, y las generaciones, y también las generaciones que vivieron todo el tema de la dictadura y demás, ahora pueden ver también no solamente la historia completa de lo que pasó en ese momento, que también les tocó verla, o de un lado o del otro, o de los dos, sino que también pueden ver la historia completa del kirchnerismo, que son la máquina sistemática del robo. Y entiendo que hay un gran sentido de... ¿Y la justicia? Y bueno, es parte de eso que vieron también. Los políticos corruptos son una clase realmente muy igual, y perdonen lo clasista acá, a los jueces corruptos. Y a los fiscales corruptos. Y a los funcionarios corruptos. Son lo mismo. Todos aquellos que se nutren de ¿qué? De poder público. Entonces, lo que viene a hacer Milei cuando dice motosierra les duele tanto, de decir recorto al Estado, y de acá a, créanme, un par de añitos más que tengamos cada vez va a ser más fatal para ellos, les va a doler y van a patalear lo más fuerte que puedan. Y por eso hay que tener cuidado. Lamentablemente estamos en una situación hasta que incluso hay que tenerles miedo. Porque son capaces de todo. Son capaces de todo tipo de agresión. Son capaces de todo tipo de mentira, de calumnia, de injuria. Lo quisieron asociar a Milei con un montón de cosas. Le dicen de todo e incluso contra nosotros pueden llegar a hacer cualquier cosa. Tal es el caso del ejemplo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que nos deja las zonas liberadas a cambio de dinero para después ganar una elección. No tenemos que dejarlos pasar. Y eso depende de la batalla cultural nuestra. ¿Creen esto que les estoy diciendo o creen alguna otra cosa? ¿No tiene solución o realmente la solución siempre la tuvimos en nuestras manos y los dejamos avanzar demasiado? Déjenme en los comentarios. Es muy importante su opinión y gracias por compartir cada video de En el Ojo del Poder. Nos vemos en un próximo video. Chau.